Bienvenidos sean todos ustedes a esta charla sobre el síndrome de lesión 22q11.2, también conocido como síndrome de DiGeorge. Soy el Dr. Sinue Reyes Rubalcaba, médico genetista egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Grabamos esta charla en alusión al 22 de mayo, Día Internacional de la Visibilización del Síndrome 22q11.2. Muchas gracias también a la CEPCAL, la Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina, por la invitación. El síndrome de lesión 22q11.2 se encuentra entre los trastornos genéticos o genómicos más frecuentes, caracterizado por una pérdida de material genético en el cromosoma 22. Esta condición es muy bien documentada, es de las enfermedades genéticas más conocidas a nivel mundial y fue identificada por el médico que pueden observar en esta fotografía en 1965. En la imagen pueden observar en la parte inferior izquierda al pediatra endocrinólogo Angelo DiGeorge. En su informe inicial, DiGeorge asoció este síndrome a una deficiencia inmunológica primaria de la infancia. Ahora conocemos y sabemos que este es un síndrome que tiene un espectro de manifestaciones mucho más amplio que va más allá de este periodo de la vida. Angelo DiGeorge era hijo de inmigrantes italianos y nació el 15 de abril en 1921 en el sur de Filadelfia. Él desarrolló toda su carrera académica en la Universidad de Temple, donde se graduó con honores en medicina en 1946 y posteriormente pues completó su residencia en pediatría en el Hospital de Niños de Saint Christopher e hizo una especialización en endocrinología en la Facultad de Medicina de Jefferson. Estas instituciones hoy se encuentran en Filadelfia y pues a lo largo de toda su carrera, DiGeorge se destacó como un gran investigador clínico en pediatría, siendo pues parte de la Unidad de Investigación Pediátrica Clínica entre 1965 hasta mediados de los 80 y un miembro fundador de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Lawson Wilkins. Durante más de 40 años fue el autor principal del capítulo de endocrinología del prestigioso libro de pediatría editado por el profesor Waldo Nelson, conocido como la Biblia Verde de los Pediatras, y DiGeorge pues alcanzó un gran reconocimiento en los años 60 y 70 y en adelante por ser uno de los grandes pioneros de la descripción que tiene el papel del timo en nuestro sistema inmunológico humano. De hecho, las anomalías congénitas del timo y sus implicaciones clínicas identificadas por él fueron ampliamente reconocidas inicialmente no como el síndrome de lesión 22q11.2, sino como justamente el síndrome de DiGeorge. Ya después, las posteriores investigaciones clínicas y genéticas basadas en sus descubrimientos originales condujeron a la denominación adicional del síndrome velocardiofascial, o que incluso ha tenido muchos otros nombres, hoy mejor denominado como síndrome de lesión 22q11.2. Y bueno, no está de más decir que en el ámbito personal, DiGeorge siempre fue conocido por ser un médico pues profundamente compasivo, que consideraba al paciente en su totalidad y que poseía una agudeza muy fina para poder diagnosticar pacientes, así como ser un gran profesor de muchos médicos. El síndrome de lesión 22q11.2 es relativamente frecuente. Tiene una frecuencia variable de acuerdo a diferentes estudios y de población a población, pero estimada en 1 a 2.000 a 4.000 recién nacidos vivos. De hecho, esto lo convierte en el síndrome de microdeleción más frecuente a nivel mundial. Si bien hubo estadísticas que plantean que en Estados Unidos tiene una frecuencia de 1 en 4.000, se estima que esta frecuencia de 1 en 2.000 es porque muchas veces este diagnóstico está muy subdiagnosticado, pues debido principalmente a la expresividad variable de la enfermedad. Hay pacientes menos afectados que muchas veces pasan desapercibidos o sin diagnóstico toda su vida. Además de que no se ha encontrado nunca una mayor relación de acuerdo a ningún grupo étnico. Estas frecuencias más cercanas a 2000 las hemos estimado gracias a la mayor cantidad de estudios genéticos que se hacen actualmente tanto en hospitales pediátricos como del orden prenatal. Pero ¿por qué se da este síndrome? La región crítica, le llamamos los genetistas región crítica a la parte más importante relacionada a un síndrome dentro de un cromosoma, de DiGeorge se encuentra
en el locus 22q11.2, es decir, en el brazo largo de nuestro cromosoma 22 tenemos esta región en la cual existen múltiples genes. Es una región grande, bordeada por sitios frágiles, en la cual se encuentran diferentes genes. Pero sobre todo, se habla mucho de un gen conocido como el gen TBX1, que codifica para un factor de transcripción. El punto es que esta proteína codificada por este gen pues es muy importante para la formación embrionaria y tiene un rol muy importante durante este periodo del tiempo. Pero no nada más se encuentra ahí este gen, de hecho se encuentran ahí muchos otros genes que tienen que ver con el desarrollo muscular, con el desarrollo de los huesos, con el desarrollo facial, con el desarrollo del cuello, con el desarrollo de los grandes vasos, con la glándula tímica y con, por supuesto, la glándula paratiroidea, lo cual explica toda la clínica de estos pacientes. Los genes regulados por este factor de transcripción, TBX1, no han sido del todo descritos. Algunos, porque se trata de estudios que se hacen sobre embriones, plantean que tiene mucho que ver con, por ejemplo, la migración en tiempos correctos y a velocidades correctas de derivados de las células de la cresta neural que van a formar, por ejemplo, los tractos de entrada y salida del corazón y la interacción que hacen estas células de la cresta neural con las partes y estructuras de la cara y el cuello. ¿Qué son las células de la cresta neural? Las células de la cresta neural son derivados del ectodermo, que es la parte en la etapa embrionaria que va a formar derivados del sistema nervioso. Pero no todo forma sistema nervioso. Algunas de estas células de la cresta neural, por ejemplo, forman los huesos de la parte anterior del cráneo y la cara, y también forman interacciones con células de otros tipos para que se den correctamente las formaciones de las estructuras que se encuentran en el cráneo y el cuello. Por eso es que se da este síndrome, porque hay una falta de esta serie de genes, algo que nosotros como médicos conocemos como una deleción, la falta de un sitio en un cromosoma. En esta parte del cromosoma pueden faltar genes de forma muy variable de paciente a paciente. La mayoría de los pacientes van a tener una deleción de 2.54 megabases, es decir, una porción relativamente grande dentro del cromosoma, pero algunos pacientes pueden tener deleciones, pérdidas un poco más grandes de hasta 3 megabases o un poco más pequeñas de 1.5 megabases, incluso de lesiones atípicas que ni siquiera incluyan este gen conocido como TBX1 ni ninguno de los genes que típicamente se asocian al síndrome de lesión 22q11.2. Esto vuelve muy variable a los pacientes, pero además incluso se muestra variabilidad en una misma familia. La mayoría de los pacientes tendrá esta relación de una lesión de aproximadamente 2,5 megabases, casi el 85% de los pacientes tiene esto, pero incluso aún teniendo longitudes similares puede haber variabilidad entre los pacientes. Entre las múltiples funciones de estos genes se encuentra la de hacer la adecuada interacción y diferenciación que existe en un periodo de nuestra formación embrionaria para la formación de las bolsas faringeas y su interacción con los arcos faringeos. En esta imagen pueden ver un embrión de 4 semanas de desarrollo. Este embrión de 4 semanas nos muestra que se está formando mediante unas prominencias a nivel craneal todas las partes de la cara, y un poquito más abajo en la imagen morada pueden notarse unas pequeñas bolsas. Este grupo de 4 bolsas paralelas están bordeadas por 4 arcos faringeos. En realidad en algún momento del desarrollo tenemos 6 arcos faringeos, pero se dice que son 4 porque el tercer arco, el segundo arco y el primer arco son arcos que van a formar muchas estructuras, pero el cuarto y el sexto arco van a unirse en un único arco. Mientras que esas bolsitas que vemos ahí moraditas van a formarnos diferentes estructuras. Estas bolsas no se pueden diferenciar del todo bien cuando existe este deterioro de interacción de genes embrionarios por la lesión relacionada con este síndrome. La primera bolsa, las que ven más arriba,
son las que forman la cavidad timpánica, es decir, nuestro oído medio, y la trompa faringotimpánica, es decir, la comunicación que existe hacia la faringe. La segunda bolsa es la que va a formar las amígdalas palatinas y también la fosa amigdalina, donde se encuentran estas amígdalas palatinas. La tercera bolsa es la que va a formar nuestras glándulas paratiroideas y también es la que va a formar el timo. Y la cuarta bolsa también va a formar parte de nuestras glándulas paratiroideas, nada más que las partes superiores, y forma las células parafoliculares de nuestra tiroides, también conocidas como las células C. ¿Vale? Así es que obviamente son estructuras muy importantes en el desarrollo de un embrión, pero además no solamente esas bolsas faríngeas dependen de interacciones de los genes que se expresan ahí, porque en realidad estas bolsas faríngeas son derivados del endodermo, es decir, las partes que forman también nuestro tubo digestivo, sino que la zona que tienen alrededor, que es mesodérmica, más la interacción de derivados de la cresta neural que están formando ahí pequeños nervios que, como su nombre lo dice, inervan esas diferentes bolsas faríngeas. Como fallaron las migraciones correctas de la cresta neural, van a generar una alteración también de estructuras del tejido conectivo, demostradas muchas veces en el cuadro clínico en los pacientes, manifestándose como problemas traqueales, problemas de alimentación, insuficiencia velopalatina y problemas que van desde el orden auditivo, faríngeo, cuello, timo. Esa es la razón por la cual los pacientes tienen un cuadro clínico tan amplio. Aquí podemos ver el fenotipo facial de una persona con el síndrome de lesión 22q1.2. Una tercera o un poco más de los pacientes tendrá algún grado de hipoacusia, puede haber hipoacusias de muchos tipos, y en realidad pues el espectro fenotípico es bastante variable. También se ha descrito una triada clásica de cardiopatía congénita, es decir, enfermedad del corazón, hipocalcemia, esto sobre todo se trata de una complicación relacionada al hipoparatiroidismo de los pacientes, e hipoplasia o aplasia, es decir, no se forma, tímica, es decir, un órgano necesario para nuestra función inmunológica. Aunque, como todo en genética, cada síndrome tendrá manifestaciones distintas en cada paciente. Algo que decimos de manera un tanto coloquial en las consultas los genetistas es que ningún paciente va a leer el libro, que quiere decir cada paciente es muy diferente. Habrá pacientes que tengan algunas manifestaciones, habrá pacientes que tengan otras manifestaciones. No es que todos los pacientes vayan a tener, por supuesto, todo el cuadro clínico. A algunos les tocó tener una gran cantidad de alteraciones, pero un porcentaje muy alto tendrá solamente algunas de ellas. En cuanto al rostro, los pacientes suelen tener fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, que significa que las partes más externas de sus ojos están ligeramente dirigidas para arriba. Y además son cortas, que significa que la apertura ocular es incompleta. No tanto así como si fuera una ptosis, sino que tiene mucho que ver con el tamaño ocular y también tiene mucho que ver con que los pacientes tienen un tanto de asimetría a nivel ocular. La nariz además es piriforme con una punta en forma de pera o cuadrada y las alas nasales, las partes externas de la nariz, son hipoplásicas, un poquito más pequeñas. Además muestran un filtrum, que es la parte que conecta la nariz con la boca, un poco más delgado y una boca que tiende a ser pequeña. Algunos de ellos pueden tener labio hendido, pero no la mayoría. Un porcentaje un tanto mayor va a tener paladar hendido, tampoco la mayoría, y algunos pueden tener la expresión mínima de un paladar hendido, como podría ser un paladar hendido nada más hasta atrás, conocido como paladar hendido submucoso, o incluso una úvula doble, una úvula bífida. Algunos de ellos tienen alteraciones en el pabellón auricular, como microtia, es decir, un pabellón pequeño, o algunas dismorfias menores, es decir, cambios muy discretos a nivel del pabellón auricular. Así como que algunos de ellos tienen estos pabellones un poco más abajo y rotados posteriormente, lo cual en realidad es un rasgo que se ve muy frecuentemente en varios síndromes.
Pero lo que sí es muy característico o digamos un tanto más frecuente es esta forma particular de la nariz y esta forma particular de los ojos. ¿Qué son las fisuras palpebrales cortas? Como pueden ver en esta imagen de dos ojos tenemos un ojo regular, un tanto más abierto, y un par de fisuras palpebrales más cortas, como pueden ver en esta paciente. Hace alusión entonces al orificio que hacen los párpados por delante de los ojos. Y al principio nos cuesta un poco de trabajo reconocerlo, pero si comparamos a varios pacientes podemos notar como todos ellos tienen estos ojitos dirigidos hacia arriba y sus fisuras palpebrales un tanto más cortas. Pero como decimos, cada paciente es muy diferente y habrá pacientes que tengan una manifestación mínima del síndrome. Ahora, si bien 67% de los pacientes tendrá alguna alteración del orden del labio y paladar, como que algunos nacen con un paladar hendido y labio incluso hendido, muy notorio desde el nacimiento, la gran mayoría la verdad es que va a tener datos muy leves en el espectro de la fusión relacionado al paladar. Digamos que un 28.5% de los pacientes tendrá un paladar hendido que incluya un componente de paladar duro, es decir, ni siquiera una tercera parte. Pero lo que más frecuentemente van a tener los pacientes es algo que se llama insuficiencia velopalatina. Esa sí puede llegar a tenerla hasta más de 2/3 partes de los pacientes, lo cual le puede causar problemas en la fonética de algunas cosas, de algunas palabras, y también riesgo de problemas de alimentación, como una voz que puede llegar a ser un tanto más nasal. Aquí pueden ver a un paciente con su nariz en forma piriforme y también pueden ver, si comparamos la altura de sus ojos con la altura de sus pabellones auriculares, cómo éstas se observan de implantación baja y rotación posterior. Aquí pueden ver también a un paciente con esta forma piriforme y sus fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba y un poco más cortas. Si comparamos su ojo derecho con su ojo izquierdo, hay un tanto de asimetría. Ahora, algo que se tiene mucho en cuenta en este síndrome o ha llamado mucho la atención es que algunos pacientes pueden cursar con algunas enfermedades mentales o con algunos cambios en su personalidad. Esto, la verdad, hay que tomarlo con precaución, pero también considerarlo en el seguimiento del paciente. No todos los pacientes, por supuesto, van a tener un fenotipo conductual o enfermedad mental. En realidad, siempre va a depender mucho del ambiente en el que el paciente crezca y también, por supuesto, va a depender mucho de la expresividad variable que tiene el síndrome de persona a persona. Pero sí podríamos decir que en la mayoría de las ocasiones se encontrará alguna alteración neurológica o psiquiátrica que puede variar entre el 70 al 90% de los pacientes. Son muy variables las alteraciones que pueden llegar a tener. Algunas de ellas pueden ser dificultades en el aprendizaje, no siempre discapacidad intelectual, a veces, en algunas ocasiones pueden ser muy sutiles como nada más dificultades durante las etapas escolares. En su mayoría presentarán los primeros 5 años de vida algún grado de retraso del desarrollo psicomotor o una ganancia un tanto más lenta de los hitos del desarrollo que posteriormente podrían avanzar si no existe la adecuada rehabilitación, estimulación y la adecuada terapia ocupacional en los tiempos correctos a algún grado de discapacidad intelectual, generalmente leve, aunque en algunas ocasiones puede llegar a ser moderada. No todos los pacientes la tendrán, aquellos pacientes que sean más estimulados o que tuvieron menos complicaciones médicas podrían llegar a tener inteligencias casi habituales. Entre las alteraciones psiquiátricas, por ejemplo, las más frecuentes podríamos decir son la ansiedad, aunque también tomar en cuenta que la ansiedad pues es frecuente en la población común, fobias, dificultades para las relaciones sociales, trastornos de déficit de atención e hiperactividad o algún grado de rasgos autistas. También desórdenes del espectro autista de todo tipo, esto lo puede llegar a tener hasta el 20% de todos los niños. Y entre los diagnósticos más, vamos a llamarle, de mayor gravedad o impacto médico, podríamos decir que hasta una cuarta parte de los pacientes adultos podría llegar a tener algún comportamiento dentro del espectro de la esquizofrenia.
Esto es importante para tomar en cuenta la adecuada valoración por psicólogos, paidopsiquias o psiquiatras en las etapas adultas. De hecho, algunas de las complicaciones no son meramente de su neurodivergencia. Algunas, por ejemplo, pueden ser parte de su afección sistémica. Por ejemplo, la hipocalcemia relacionada con su hipoparatiroidismo puede relacionarse con epilepsia y esto tendría que tener un seguimiento por neurología, de lo contrario podría tener mayor impacto en el desarrollo intelectual. Y las malformaciones del sistema nervioso central también pueden presentarse en este síndrome, como podría ser atrofia cerebelar, polimicrogiria, cisuras del silvio muy profundas, incluso defectos del tubo neural alguna que otra ocasión, o alteraciones neuropsiquiátricas distintas a la esquizofrenia en la etapa adulta, como podría ser depresión, enfermedad de Parkinson, que podríamos decir no es lo más frecuente, seguramente lo tendrá no más del 6% de todos los pacientes, pero que por la gravedad es importante tomar a consideración. También en la infancia es muy importante tomar en cuenta la alta prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad para tomar medidas de prevención adecuadas en el área de la psicología. Así es que podríamos decir que no todos los pacientes tienen enfermedad neuropsiquiátrica, pero un porcentaje alto de los pacientes tendremos que tomar durante nuestro interrogatorio cada consulta las precauciones necesarias para enviar al lugar correcto y canalizar un adecuado diagnóstico del orden neuropsiquiátrico para hacer un tratamiento lo más pronto posible y haya la menor cantidad de repercusiones o secuelas a nivel neurológico. A nivel faríngeo y endocrinológico, los pacientes pueden tener, como mencionábamos, incompetencia velopalatina, pero también hipoplasia del timo, hipoplasia de la paratiroides, lo cual puede generar hipoparatiroidismo, que puede originar hipocalcemia. La hipocalcemia y el hipotiroidismo son hasta de un 50% en la etapa neonatal, pero luego habrá algunos pacientes que puedan tener una mejoría relativa a lo largo de la vida. En el área cardíaca, lo que más llama la atención son los defectos conotruncales, un grupo de enfermedades o malformaciones cardíacas en lo que se afecta los tractos de entrada y salida del corazón. De este grupo de cardiopatías, la más frecuente es la conocida como tetralogía de Fallot, aunque también llama la atención la interrupción del arco aórtico tipo B. A nivel de la piel también hay una mayor prevalencia de alergias y a nivel vertebral algún porcentaje menor de pacientes puede tener algo que conocemos como una asociación Bacter, aunque en este caso no sería propiamente una asociación Bacter porque está relacionada propiamente al síndrome. La asociación Bacter implica alteraciones vertebrales, atresia anal, problema cardíaco, fístula traqueosofágica, alteraciones renales y alteraciones en las extremidades. También recordando un poco de la formación de un embrión, tiene mucho que ver que sus cardiopatías más frecuentes sean las conotruncales, el hecho de que precisamente las células de la cresta neural descienden, como pueden ver en esta imagen, a lo largo de nuestra etapa embrionaria, casi siempre a partir de la semana tercera del desarrollo de un embrión, desde algo que conocemos como el centro cardiogénico segundo, una zona de la cual migrarán células para formar la zona de entrada del corazoncito. Esto que ven aquí es un periodo de desarrollo en el cual se forman las estructuras que formarán nuestro corazón. Esto que vemos aquí se conoce en medicina como el tubo cardíaco y es, como pueden ver en este esquema de colores sacado de un libro muy bonito que es el libro Lachman de embriología, lo que formará nuestro tronco arterial, nuestro bulbo arterial, nuestro ventrículo primitivo que luego formará los ventrículos de nuestro corazón, la aurícula primitiva que luego formará las aurículas de nuestro corazón y el seno venoso. Estos dos de hasta arriba, tronco arterial y bulbo arterial, son conocidos como el conotrunco, que es la zona que recibió estas células embrionarias de la etapa de migración del centro cardiogénico secundario. Y si no migran adecuadamente, luego habrá repercusiones en lo que serán los derivados de este conotrunco, que de hecho son las zonas comunicadas con los tractos de entrada y salida del corazón. Nuestro corazoncito tiene diferentes válvulas que son las que hacen cierres para comunicar el corazón en sus diferentes cavidades
o comunicar el corazón con lo que entra y sale de sangre a este corazón. Estas válvulas, conocidas como válvula aórtica y válvula pulmonar, tienen sus entradas y salidas comunicadas con el tronco pulmonar y con la aorta. Son precisamente las que se afectan en esta patología, lo cual nos ayuda a entender por qué la patología más frecuente es la tetralogía de Fallot con relación a su patología cardíaca. Esto es importante porque casi 5% de todas las cardiopatías congénitas a nivel mundial son tetralogía de Fallot. Por lo tanto, si tuviéramos a un paciente que tuviera esta cardiopatía, tendríamos que descartar el síndrome de lesión 22q11.2. Se llama tetralogía de Fallot porque tiene 4 componentes, que es estenosis pulmonar, aorta cabalgante, comunicación interventricular y persistencia del conducto arterioso. De hecho, lo que verdaderamente se trata de la patología conotruncal es la estenosis pulmonar, pero la aorta cabalgante se encuentra como parte de la dismorfia presente a nivel de los tractos de entrada y salida, y la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso son cambios que adapta el corazón para poder mantener una circulación una vez que el bebé nazca. Cuando tenemos esta cardiopatía puede ser tanto aislada como parte del síndrome de lesión 22q11.2 o también relacionado a otras condiciones genéticas como el síndrome de Alagille, pero tendremos que hacer una evaluación dirigida para ver si se trata de este síndrome e incluso está bien indicado hacer el estudio confirmatorio de DiGeorge una vez que veamos esta cardiopatía, aunque no encontremos ningún otro signo. A nivel sistémico ya decíamos que los pacientes pueden tener hipocalcemias, esto es por su hipoparatiroidismo, y también pueden tener, pues por su hipoplasia o agenesia del timo, inmunodeficiencia primaria de los linfocitos T, que son un grupo de células que se encargan de defendernos contra un montón de patógenos. Las alteraciones inmunológicas, de hecho, marcan el mayor reto de tratamiento para estos pacientes y deberá darse un manejo específico y más agresivo de las infecciones, pues siempre considerando las posibilidades de microorganismos atípicos. Algunos estudios, por ejemplo, han recomendado antibióticos profilácticos, es decir, antibióticos a lo largo de la infancia profilácticos a dosis bajitas, u otros tratamientos como la inmunoterapia. Incluso se ha planteado el trasplante del timo, especialmente en pacientes con aplasia tímica, aunque se deben tomar también muchas medidas de precaución, como puede ser, por ejemplo, limitar la aplicación de vacunas de virus vivos atenuados. Si bien no existen guías de vacunación específicas, las vacunas replicativas como la varicela y triple viral son bien seguras y también tendrán que personalizarse los seguimientos que tenga cada paciente en el área inmunológica, ya que, por supuesto, no todos los pacientes tendrán este grado de afección inmunológica. Como dato curioso, también puede haber algunas manifestaciones del orden autoinmune, como sería un porcentaje bajo de pacientes que puede llegar a tener, por ejemplo, vitiligo. Aquí pueden ver a un grupo de pacientes, vean todos muy variables unos de los otros. Pueden ver al centro una paciente que tuvo más complicaciones en la alimentación durante los primeros años de vida. Y pueden ver a otros pacientes que tienen un fenotipo un tanto más atenuado, pero todos en general comparten este rostro con los pabellones auriculares un tanto bajos, este rostro con las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba y este rostro con esta nariz piriforme. ¿Qué estudio es el que se debe hacer a los pacientes para confirmar el diagnóstico? El diagnóstico de confirmación se basa en la demostración, pues obviamente, de la lesión, que casi siempre es submicroscópica en el cromosoma 22, lo cual se puede hacer con el estudio que podemos ver en esta imagen, conocido como FISH o hibridación fluorescente in situ. También se pueden utilizar otras técnicas como podría ser una llamada amplificación múltiple de sondas dependientes a ligación o MLPA o también los microarreglos. Si bien el que es más barato y también el mejor indicado es este FISH que nos puede llegar a hacer hasta el 95% de todos los diagnósticos. Sin embargo, hay algunas revisiones que dicen que la microdeleción puede llegar a ser tan pequeña que no pueda ser observada por este FISH y a ellos, si hay una sospecha clara del diagnóstico, podría ofrecérseles el microarreglos. La verdad es que solamente el 85% de los pacientes tendrá una lesión típica,
Y tendríamos que considerar también algunas de lesiones atípicas o también conocidas como de lesiones anidadas, que quiere decir fuera de los genes típicamente relacionados al síndrome. Por todas las complicaciones y el cuadro clínico relacionado a lo que mencionábamos ahora, es el fenotipo más frecuente del síndrome de lesión 22q11.2, aunque bastaría agregar que en realidad es muy variable en términos generales. ¿Cuáles son los médicos que deberían entonces evaluarme si yo tengo el síndrome de lesión 22q11.2? Como todo en genética, siempre debe tratarse de un manejo multidisciplinario que incluya la valoración, seguimiento y tratamiento de múltiples médicos que puedan atender de la mejor manera a este paciente. Por ejemplo, en el área cardiológica habría que hacerse una evaluación inicial, habrá que pedirse una radiografía de columna y un electrocardiograma como un ecocardiograma tan pronto se haga el diagnóstico, y ya después de eso habrá que individualizar el seguimiento por endocrinología, o si podría hacerse eventualmente algún ecocardiograma, un ultrasonido cardíaco o una resonancia magnética de acuerdo a las necesidades de cada paciente. En el área de otorrinolaringología y cirugía plástica, bastaría hacer una evaluación inicial, pero si los pacientes que tengan paladar hendido, pues se les puede ofrecer su cleidoplastía y su palatoplastía en los momentos y tiempos correctos, así como considerar, si hubiera muchas alteraciones del lenguaje, una adenoidectomía. También en los pacientes que tengan problemas en el sueño, sería necesario evaluarlos por clínica del sueño y considerar algún procedimiento faríngeo. En el área de gastroenterología, por ejemplo, habríamos que interrogar si existen problemas de alimentación, alteraciones o síntomas como reflujo gastroesofágico, dificultades en la succión o en la alimentación. También algunos de ellos pueden tener algunos problemas con las texturas de algunos alimentos o algún grado de vómito cíclico, y con base en eso podríamos dar un tratamiento personalizado. En el área de inmunología, los pacientes van a requerir, por ejemplo, un estudio inicial de nuestro conteo celular en sangre, y si hubiera alguna alteración, en algunos casos podría pedirse subpoblaciones de linfocitos T y B para ver si existe algún grado de inmunodeficiencia. Si esto fuera así, el inmunólogo tendría que dar en algún momento un seguimiento para ir adaptando las dosis de estos diferentes antibióticos profilácticos, o en algunos momentos ofrecer otro tipo de terapias. En el área de endocrinología sería muy importante que los pacientes evalúen inicialmente los valores del calcio, y si hubiera alguna alteración tanto tiroidea como paratiroidea, darle un seguimiento. Además, es muy importante también hacer una evaluación de la hormona de crecimiento, ya que a los pacientes se les puede dar perfectamente hormona de crecimiento si tuvieran talla baja, que será en la mayoría de los casos, con una muy buena respuesta a ella y una dosis que generalmente sería habitual al paciente pediátrico estándar. En el área de hematología podríamos tomarla como esas áreas que no siempre habría que hacer un seguimiento, pero sería importante preguntar o pedir un estudio inicial sobre función plaquetaria o sobre niveles plaquetarios o pruebas de coagulación, por si hubiera plaquetopenia, tomar precauciones para algunos procedimientos quirúrgicos. En el área de neurología, si hubiera epilepsia, sobre todo esta epilepsia relacionada con las hipocalcemias, tendría que hacerse la adaptación para diferentes anticomiciales. En el área de psiquiatría, aquellos pacientes que tengan ansiedad, trastornos relacionados a depresión, cambios cognitivos, trastornos de la personalidad o algún episodio de psicosis, para poder darles el tratamiento de forma temprana. En el área de ortopedia tendríamos siempre que pedir una radiografía de columna al inicio, por lo menos más allá de los 4 años, que es cuando empiezan a observarse mayores deformaciones relacionadas a algunas malformaciones vertebrales o a algunas alteraciones ortopédicas, y con base en eso dar un seguimiento personalizado. Ahora, también es importante considerar que genética es esa área que podría ser como de un maestro de ceremonias para poder enviar a estos pacientes a las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades propias de cada paciente. También para dar el asesoramiento genético relacionado con que esta es una enfermedad potencialmente hereditaria. De hecho, esa es una de las preguntas que más nos hacen en la consulta
a los genetistas en relación o con relación a este síndrome. ¿Es hereditario el síndrome de lesión 22q11.2? Bueno, hay que decir primero que nada que la mayoría de los casos son casos de novo. 90 o incluso en algunos artículos se menciona un poco más, 90% de los casos son casos de novo, como pueden ver en el árbol genealógico de la parte superior, que significa que sería el primer caso de la familia, y en estos casos el riesgo para los padres no está bien establecido, pero se espera que no haya una repetición en el caso de que exista una nueva descendencia. Siempre, por supuesto, interrogar si no hay alteraciones como abortos de repetición en los padres, porque al ser un trastorno genómico podría darse también por algún tipo de arreglo en nuestros cromosomas distinto. Pero en estos casos de nuevo, la verdad es que la mayoría de las ocasiones no sería hereditario para los padres, sino que sería hereditario a partir de este caso de nuevo. Como pueden ver en la imagen inferior, vemos un árbol genealógico donde hubo una abuela que tuvo 2 hijos y luego ahora tiene 3 nietos, los cuales tienen el síndrome de lesión 22q11.2. Esto simula en cierta manera un patrón de herencia autosómico dominante, aunque no lo es. No lo es porque no se trata de una enfermedad monogénica, es decir, que se dé por la alteración de un único gen, pero simula un patrón de herencia autosómico dominante porque cuando nosotros formamos espermatozoides y óvulos, no podemos decidir cuál de nuestras 2 copias de cada cromosoma son las que vamos a heredar a nuestra posible o potencial descendencia. Si el cromosoma 22 sin la deleción o el cromosoma 22 con la deleción. De ahí que se diga que hay un riesgo de recurrencia cuando se es afectado del síndrome de tener hijos con la misma condición en un 50%. Obviamente, cuando nos encontramos con un caso de novo, no sería necesario pedir estudio a los padres a menos que exista algún rasgo de expresión mínima en estos padres. Esto recordando que es una enfermedad pues muy variable de paciente a paciente y tendremos, eso sí, que estar muy despiertos a la variabilidad que existe incluso intrafamiliar. Lo mismo cuando se trata de casos heredados, que quiere decir que en algunas ocasiones algunos de ellos, algunos de los miembros de una misma familia con el mismo síndrome, podríamos estar más afectados, pero algunos de ellos podríamos tener manifestaciones menores del síndrome. Por ejemplo, existe esta cuestión relacionada al síndrome con problemas de aprendizaje y discapacidad intelectual. Ese es el ejemplo típico de cómo puede haber variabilidad en una misma familia. De hecho, se dice que el nivel cognitivo depende mucho más del grado de rehabilitación que hayamos tenido en la infancia o incluso de aspectos socioeconómicos más allá que los factores genéticos. De ahí que cada paciente sería muy variable de acuerdo a otro paciente. Esto que vemos aquí es una imagen que nos recuerda que cuando nos enfrentemos a una enfermedad del orden multidisciplinario que necesita ser abordada siempre por un equipo que tome en cuenta a la familia, que tome en cuenta las condiciones económicas del paciente, que tome en cuenta al paciente mismo, que tome en cuenta todo su ambiente familiar y todo su ambiente de apoyo, tendríamos que ser muy cuidadosos con el seguimiento que hay que darle. Así es que la recomendación siempre sería asegurarnos como pacientes y como padres que cada ocasión que vayamos a un médico se esté revisando las guías de manejo necesarias para tratar este síndrome. Si bien existe una guía muy bonita que se publicó en el 2011 del Canadian Institute of Health Research, existen pocas guías en español o latinoamericanas, como muchas guías de práctica clínica, que nos permitan seguir al paciente. Así es que yo sigo recomendando mucho esta guía del 2011, aunque ya tenga un poco más de 10 años, como la guía que más nos puede ayudar al seguimiento. Y esto que vemos acá abajo es la misma guía, pero es una guía que ya fue revisada y traducida, adaptada por el español Sixto García Miñaur, del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, que nos da un ejemplo de cómo las asociaciones y un montón de médicos y fundaciones se han sumado a la necesidad de generar guías que traten a esta enfermedad. Esta traducción es muy bonita, la pueden revisar,
en el caso de que estemos teniendo un seguimiento de este diagnóstico para poder evitar brincarnos algún manejo que debería tener el paciente. ¿Qué asociaciones existen y quién me puede asesorar? Existen bastantes asociaciones relacionadas con esta condición médica. De hecho, las imágenes que vemos aquí son varias fundaciones relacionadas a este seguimiento. Existe, por ejemplo, la Fundación 22Q11.2 Society. Esta organización es internacional y se dedica para mejorar la calidad de la vida de las personas afectadas por esta condición, con base en educación, apoyo, promoción a la investigación, y pues ellos ofrecen recursos y programas para pacientes, familias, cuidadores y profesionales de la salud. También existe la International 22Q11.2 Foundation, que también se encarga de hacer guías de manejo y también de dar labor de comunicación para la comunidad afectada. Incluso existen también fundaciones de familias que tuvieron algún paciente con la condición, como es el caso de 22Q Family Foundation o la Fundación del Síndrome de DiGeorge, Demter Family. En cuanto a Latinoamérica, existen la Fundación del Síndrome de DiGeorge en Chile y las asociaciones del Síndrome de DiGeorge en Argentina, Perú, España, así como el interés de muchas asociaciones, como es en este caso, para que pueda visibilizarse esta condición médica. Así es que yo recomendaría siempre